Bien, ya estamos conectados ya con Facebook. Vamos a tener una oración y vamos a luego a presentar a nuestro hermano que va a traernos la predicación, hermano Harvin Fernández, ¿ya? Y vamos a considerar en nuestras oraciones a la hermana Maggie Jara, hermano Osvaldo, por favor, si nos puede guiar en una oración. La hermana Maggie Jara, la hermana eh, Patricia Collao, que es miembro de la iglesia aquí, eh, los hijos de la hermana Marisa de Figueroa, perdón, Jorge, Sarita y Marisa, ¿ya? Y también a todos los que están por ahí enfermitos, en lo espiritual y también en lo físico, por favor, para que Dios haga su obra en los corazones y en los cuerpos de ellos, Los hijos ¿ya? de los hijos de la hermana. Marisa, sí, Maritza. sí, por favor. Ok, También los hijos de la hermana Dori que había dicho. Hay una niñita desconocida que se llama Aitana también, ok, hermano. que usted no la Y conoce. no la conozco. Y a Sua García también. Azúa García también, por favor. Ok, hermano. Ya, Gracias. hermanito. Dios les bendiga. Y tenemos nuestros rostros y oremos al Padre. Nuestro Padre Dios, que estás en los cielos, santificado, glorificado sea su nombre. Damos gracias, oh Dios, por la vida, la oportunidad de prestarnos estar acá reunidos en esta hora para poder estudiar tu palabra. Esperando, Padre, de que tu voluntad santa sea el propósito trazado en esta tarde. Queremos pedirte por el hermano Jarvin Fernández, que es el que va a llevar la predicación esta tarde. Te pedimos, oh Dios, que le ayudes a recordar lo que él ha estudiado anticipadamente para su propia edificación y la nuestra, Padre, para que así podamos atesorar tu palabra y ponerla por obra en nuestras vidas. Podamos aprender, Padre, de esta lectura de este día. También queremos orar y pedir por Patricia Collado, también por los hijos de la hermana Marixa, la familia de nuestra hermana Doris, también por Sua García, Señor, y por la niña Aitana Obregón, oh Dios, y por otros hermanos que puedan estar maltratados de salud, que tu divina y santa voluntad sea con ellos y que tú, oh Dios, puedas permitirles seguir recuperando según los medicamentos que han estado tomando, que sobre todas las cosas sea usted obrando en sus vidas para que puedan salir adelante y seguir esta lucha que tenemos que correr por delante. Gracias, oh Dios Padre, por la bendición de ser tus hijos y gracias por el privilegio que nos concedes de que estas oraciones lleguen al trono de tu gracia y así podamos alcanzar el oportuno socorro. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos y pedimos conforme a tu voluntad. Amén. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, hermano Osvaldo. Vamos entonces ahora con nuestro hermano Harvin Fernández, que nos va a presentar una lección que sin duda será edificante, provechosa para nosotros, para ayudarnos a crecer espiritualmente, para fortalecernos en la fe, para ser edificados. Hermano, ¿quiere compartir pantalla? Sí, sí, hermano, por favor, por favor. Ya, a ver, un momento, ahí sí. ¿Ya estamos listos, hermanito? Bienvenido, gracias por la buena voluntad de aceptar nuestra invitación. Muy bien, hermanos amados, que Dios les bendiga a todos. Agradezco al Señor por la voluntad porque me permite el privilegio de compartir su palabra. Gracias, hermano Osvaldo, por su oración. Te agradezco mucho. Y gracias, amados hermanos, porque es un privilegio para mí.
Vamos a hablar un poco de Mateo. Mateo, el personaje, no el libro, sino el personaje que es muy importante, ¿verdad? De analizarlo un poco, de recordar lo que este personaje contundentemente se muestra en la escritura acerca de él. Vamos a ver y algunos textos que vamos a proyectar en pantalla para poder tenerlos en cuenta para nuestra comprensión o nuestra lectura o nuestro seguimiento. Leemos Marcos capítulo 2, verso 14 aquí en nuestra pantalla. Marcos 2:14 dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Mateo capítulo 9, verso 9, estamos hablando de los paralelos, estamos haciendo comparaciones para saber qué es lo que nos dicen los paralelos acerca del mismo personaje. Recordemos que nos auxiliamos de los paralelos para poder encontrar la información que en algunos carece y en otros abunda sobre un mismo tema o un mismo personaje. Mateo capítulo 9, verso 9 dice, pasando Jesús por ahí, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Lucas 5:27 dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Si nos fijamos en el libro de Marcos, está identificada la familia, o al menos el cabeza de familia de alguien que se llama Leví. En Mateo capítulo 9, verso 9, se da el nombre propio del personaje, el nombre propio, que es Mateo. Y en Lucas capítulo 5, verso 27, lo que importa para el escritor es quién era este hombre y lo identifica como un publicano. Leví o Mateo. No sabemos cuál fuera el primer nombre que utilizó, que utilizó Mateo, si Leví o Mateo. Lo cierto es que Leví era un nombre muy, muy judío, puramente judío. Y no es tan importante saber cuál era el nombre que utilizó primero o con cuál se quedó después. Lo importante sí es saber que en fuentes rabínicas se nos informa de que los judíos, o al menos de la parte norte de Galilea, utilizaban dos nombres, uno estrictamente judío y otro Galileo. Esto es lo importante que se nos dice quién es el personaje. Es el mismo personaje. Leví y Mateo es el mismo personaje. Dice Mateo capítulo 9, verso 9, aunque nosotros podríamos hablar o decir de Mateo algunas cosas, es muy poco lo que se dice. Mencionándolo a título personal es muy poco. Sí podemos encontrar a grosso modo lo que se dice de los apóstoles, de la actuación de los apóstoles o de la reacción de los apóstoles en los escritos, en los evangelios, pero sin embargo a título personal, eh, por mencionar a Mateo, es muy poco lo que se dice, apenas tenemos algunas 5 o 7 citas acerca de él, por ejemplo en Mateo 9:9, donde lo llamó, en Mateo capítulo 10, verso 3, donde aparece la lista de los apóstoles y aparece Mateo, el publicano. En Marcos capítulo 3, verso 18, otra vez aparece la lista de los apóstoles y ahí aparece Mateo. En Lucas capítulo 6, verso 15, aparece otra vez en la lista de los apóstoles Mateo. Y en Hechos capítulo 1, verso 13, se menciona a todos aquellos que estaban perseverando allá en el aposento alto después de la ascensión de Jesús y entre estos aparece Mateo entre los apóstoles. Es muy interesante, pues, que hay más citas con el nombre de Mateo, ¿verdad? Que Leví. Sin embargo, otra vez, esto carece de, bueno, no tiene tanta importancia cuando miramos al personaje y miramos la trascendencia que éste tiene. Sin embargo, por mencionarlo, que es importante, se habla muy poco o se menciona muy poco en el nombre personal de Mateo. Tenemos allí, comenzando acerca de
del contacto que tiene Jesús con él, dice Mateo capítulo 9, verso 9. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Este hombre llamado Mateo, en Marcos 2:14, el hijo de Alfeo, y en Lucas 5:27, un publicano. Es Lucas el que dice o lo menciona por su oficio, por su trabajo o a lo que él está dedicado. Para los demás, es un hombre, en Mateo 9:9, es un hombre. En Marcos 2:14 es identificado por el cabeza de familia o la familia a la que pertenecía. Y en Lucas 5, el publicano. Lucas 5:27, el publicano. Los paralelos coinciden en que Leví, es decir, Mateo, estaba sentado al banco de los tributos públicos. De allí le llamó Jesús. Es decir, este hombre estaba ocupado. Este hombre tenía una ocupación. Este hombre no era alguien que estaba desocupado y que por eso Jesús lo haya llamado. No es alguien que estaba desocupado. No era un hombre haragán, no era un hombre que estaba inerte, sino que era un hombre que estaba muy ocupado, entregándose así a su propio trabajo. En ese sentido, tenemos allí lo que dice nuestro texto. Así que dice Marcos capítulo 2, verso 14, Jesús llamó a Leví y éste estaba sentado en el banco de los tributos. Era publicano. Por Mateo capítulo 9, verso 9 al 11, sabemos que Mateo, al que Marcos y Lucas llaman Leví, es el mismo personaje. ¿Quién es, quién es un publicano? Del griego telones, es un publicano, esto quiere decir un recaudador de impuestos para los romanos. Estos estaban al servicio del Imperio Romano y eran los encargados de cobrar los impuestos de toda mercancía que transitaba por el territorio dominado por Roma. Eran considerados traidores a la nación, eran considerados como quienes estaban dedicados al servicio del César, habiendo traicionado al Dios del pueblo judío. Y en ese sentido eran mal vistos y eran asociados con pecadores y toda clase de personas malas, porque los judíos, hablando de la sociedad religiosa, la parte religiosa, ellos solamente miraban esta clase de experiencias que ellos tenían con relación a los publicanos, debido a que ellos estaban dedicados a cobrar el impuesto para el imperio romano. Ellos lo consideraban como una traición. Es importante notar que es en Capernaum, en la parte norte de Galilea, en Galilea, donde Cristo llamó al discípulo. Y fue después de la sanación del paralítico en Capernaum, según Marcos capítulo 2, verso 13 y 14 y el capítulo 2, verso 1. Algunos comentaristas distinguen al recaudador de impuestos en general, es decir, había alguien que recibía, el recaudador de impuestos recibía el nombre en general Gabay, el cual recaudaba los impuestos regulares que consistían en los tributos sobre la tierra, los sueldos y la capitación, es decir, por el valor impuesto a cada persona. Pero también estaban los moques. Este último consistía en la recaudación e imposición del gravamen sobre todos los productos de importación y exportación, sobre todo lo que se compraba y vendía, e impuestos sobre el paso por puentes, carreteras, el uso de los puertos e impuestos sobre los pueblos. Estos tenían un trato directo con los romanos, porque a ellos era que le dedicaban o le entregaban todo lo recaudado. Fíjense que en este caso, hablando de los moques, algunos comentaristas dicen de que este oficio o este trabajo específico dentro de la recaudación era el que se prestaba a la opresión a la gente pobre. Es decir, que esto se prestaba a recaudar fondos bajo la opresión y estos se enriquecían. O sea, es decir, que esta parte específica de la recaudación era la que estaba propensa a la corrupción y propensos a enriquecerse. En ese sentido,
los judíos miraban bastante mal y a este sector, y este sector era muy odiado. En otros comentarios se puede apreciar que esta clase de personas que cobraban los impuestos no podían ser jueces ni dar testimonio, porque estos estaban totalmente desacreditados por el pueblo judío. En ese sentido, entonces, vemos que era importante para el escritor mencionar el lugar donde estaba ubicado Jesús y donde encontró a Mateo, porque era cerca de allí del mar donde estaba el trabajo, la ubicación, la oficina de trabajo de Mateo. Mateo estaba ocupado en sus labores, Mateo estaba ocupado en sus responsabilidades, Mateo estaba haciendo lo que le correspondía y no lo miramos como alguien desocupado. En ese sentido, entonces, vemos que Mateo, siendo que él está muy ocupado, aún así, él presta atención porque Jesús lo ve y le dice con estas palabras simples pero poderosas, le dice, sígueme. Pareciera ser, pareciera ser que solamente esta palabra por sí sola no tiene ninguna clase de poder, pero en realidad es el Señor el que le da poder, el que le da sentido, razón, autoridad a esta palabra y es lo que Mateo está viendo. Es posible que Mateo, por tener su ocupación cerca del mar, su oficina cerca del mar o en la carretera, Mateo haya escuchado acerca de la popularidad de Jesús y él haya ocupado su tiempo en escucharlo, en oír su mensaje. Y en ese sentido, lo que nos dicen los textos es que cuando Jesús le dice, sígueme, Jesús le está haciendo una invitación poderosa, palabras que son suficientes para que Mateo dejara lo que estaba haciendo y le siguiera. Otra vez, Jesús invita a irse con él, a trabajar con él, a alguien que está ocupado, alguien que está haciendo algo, está ocupado en sus labores, pero Mateo deja de hacer lo que está haciendo para ir detrás de Jesús. Mateo estaba trabajando según Lucas 5:28 y dice, y dejándolo todo se levantó y le siguió. Solamente Lucas hace énfasis sobre la decisión de Mateo con la expresión y dejándolo todo. En otras versiones sobre Lucas 5:28 dice, y dejándolo absolutamente todos, todo. Otra versión dice, y abandonando todas las cosas. Y otra versión dice, y habiendo dejado atrás todas las cosas, todas y cada una de las cosas que le tenían comprometido con su vida personal. Mateo estaba trabajando, estaba comprometido porque esto era parte del quehacer de él de todos los días, de encontrarse con personas que estaban obligadas a entregarle dinero para que él lo pudiera reportar. La responsabilidad que él tenía era una responsabilidad muy grande que tenía que ver tanto con el pueblo como con quien le había encargado la responsabilidad importante de recaudar esos fondos. Mateo no podía dejar así por así su ocupación o su trabajo o su responsabilidad. Mateo debía estar allí, pero la voz de Jesús diciéndole, sígueme, esa voz fuerte, esa voz con autoridad, esa voz de alguien importante, le hizo dejarlo todo y seguirlo, dejar absolutamente todo. Es una acción inmediata, de modo que él la obedece a la voz del Señor, a la invitación de Jesús diciéndole, sígueme. Mateo capítulo 9, verso 10 nos dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa, Mateo capítulo 9, verso 10, en la casa. He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Aparentemente aquí es una casa de alguien, es una casa común. No, en Mateo capítulo 9, verso 10, no se nos dice de quién es la casa, solamente se nos dice que está Jesús sentado a la mesa y que hay muchos publicanos ahí
y que, bueno, hay muchos invitados que están departiendo. Marcos capítulo 2, verso 15, en los paralelos, nos auxiliamos de ellos y dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, en la casa de él, esta casa tenía un propietario. Esta casa tenía un propietario. Y Lucas capítulo 5, verso 29 dice, y Leví le hizo gran banquete. Es decir, era la casa de Leví, dice Lucas 5:29, y Leví le hizo gran banquete en su casa. Era la casa de Leví, era la casa del publicano, donde este hombre después de abandonarlo todo, sigue a Jesús y ahora miramos en esta otra escena que, bueno, que ahora está en la casa, en su casa, haciéndole un banquete a Jesús. El banquete es por la causa de Jesús. El banquete es por Jesús, es en honor a Jesús y es en su casa. Y no solamente esto, sino que hay muchas personas en este lugar. Mateo narra que de inmediato a su obediencia al llamado de Jesús hubo una celebración. Mateo está celebrando que está con Jesús. Mateo está celebrando que ha dejado atrás algo. Ha dejado atrás algo para seguir a alguien y seguir algo. Y está junto a muchos publicanos y pecadores. Eso nos dice Mateo capítulo 9, verso 10. Pero leemos los paralelos y aquí vemos que están en en la casa de Mateo. Y es importante porque dice en la descripción de Lucas, dice, le hizo gran banquete. No era un banquete, no era una comida simple, sino que era gran banquete. Eso es importante. Y en algunas versiones dice gran recepción, enorme festín, una gran celebración. Por el adjetivo gran, miramos que no es una comida pequeña. Los sinónimos de grande son amplio, colosal, enorme, gigantesco, grueso, magno, voluminoso. Era así como Mateo miraba a Jesús. Era así. Miraba a Jesús como digno de un banquete. Y los banquetes se podían hacer solamente para personalidades de gran dignidad, para reyes, para señores adinerados. Y Jesús ahora es el objeto de esta celebración y de este banquete que Mateo está haciendo. Y lo vemos en una doble dirección. Vemos que Mateo está haciendo banquete por Jesús, en honor a Jesús, porque Mateo piensa, cree, tiene la convicción que quien lo ha llamado es alguien grande y digno de un banquete. Pero no solo esto, él ha convidado también a mucha gente ahí. Él ha convidado a mucha gente. Dice Mateo capítulo 9 verso 10, dice que era en la casa, dice que era Marcos 2:15 dice en la casa de él, en la casa de él, mientras Lucas dice en su casa le hizo banquete. La palabra casa del griego oikia. Esta palabra envuelve tanto a la familia como a la estructura material. Podría significar también tanto una casa como una mansión, una hacienda, una residencia podría indicar esto, pero sabemos bien que era la propiedad de Mateo. Es decir, cuando miramos que es la casa de Mateo, la casa representa lo íntimo de una persona, lo íntimo donde hay un número limitado de personas donde pueden entrar, porque solamente la casa pertenece a la familia, pero nosotros decidimos admitir quién puede entrar en nuestra intimidad. Mateo ha decidido que Jesús es digno para entrar en su intimidad, en su casa, en su hogar, en su familia, en lo más íntimo de su vida, en lo más interior de su vida. De manera que Mateo no solamente ha recibido a Jesús, sino que también lo quiere compartir con los más íntimos en su casa. Pero no solamente esto, con sus amigos también, los amigos de Mateo. Mateo hizo un gran banquete para Jesús, pero también invitó a sus amigos publicanos como él. No sabemos no sabemos exactamente el pensamiento de Mateo en el sentido de él
y su relación con sus amigos. Es posible que Mateo, como ya no le volvemos a ver en la función de publicano, en el desarrollo de los evangelios, podríamos pensar que Mateo lo que estaba haciendo era haciendo una gran celebración, manifestando la gran noticia de que había encontrado a Jesús, había encontrado a alguien grande y digno como Jesús, pero también podríamos considerar que Mateo estaba diciéndole adiós a su vida pasada, porque todo lo había dejado atrás. Y para esto invita a sus amigos que son publicanos, como él, para que ellos también estén con Jesús. Miren que en Lucas, o perdón, en Mateo capítulo 9, verso 10 y en Lucas 5:29 dice, mucha compañía de publicanos. Ahí la palabra es ojlos, muchedumbre, sin distinción, sentados a la mesa, todos unidos, todos juntos, sin distinción, y había una gran compañía de publicanos ahí. Bueno, en ese sentido, Mateo está declarando allí cosas muy importantes a sus amigos. Está diciendo adiós a su vida pasada. Está introduciendo a Jesús a su vida, a su familia y a su hogar. Y solamente en Mateo capítulo 9, verso 9 es mencionado ese nombre previo a su elección. De allí, por lo demás, se utiliza el nombre Leví, narrando la misma ocasión. Bueno, aquí tenemos que es posible que Mateo haya recibido ese nombre después de su llamado, porque así aparece en las listas. Pero más importante que esto es lo que nos dice también acá la Escritura. En Mateo capítulo 9, verso 11, dice, dice acá nuestro texto, dice acá, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come, por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Verso 12, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. El 13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo era uno de esos pecadores a los cuales Jesús vino a buscar y a acceder, o sea, a permitirles que ellos accedieran a él, a invitarlos a seguirle. Mateo era un candidato para seguir a Jesús porque Mateo cumplía con esos requisitos. Era un pecador. Jesús estaba viendo la condición espiritual de él, mientras que los fariseos, como todos sabemos que la palabra fariseo quiere decir apartado, estos hombres lo que hacían era marginar a los publicanos por el asunto de la política, por lo que tenía que ver con la política, que ellos cobraban el impuesto por parte de los romanos, el impuesto, el tributo impuesto por los romanos a los judíos. Y en ese sentido lo que ellos estaban viendo era un asunto de política, marginando así a estas personas muy necesitadas de la bondad. Y por esa razón es que Jesús les aplica en el capítulo 9, verso 13 de Mateo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. La misericordia y la bondad, cuando son conocidas, aprendidas y practicadas, la bondad beneficia a muchos. Sin embargo, el sacrificio solo beneficia al oferente, al que lo ofrece el sacrificio. En ese sentido, lo que el Señor requiere es que la bondad sea practicada por muchos y comenzar a ver con misericordia a todas las personas. No pensar en sí mismo, sino pensar en los demás. Para los judíos, el publicano y el pecador, las personas que eran pecadoras en ese entonces, para poder acercarse a Dios, primero tenían que arrepentirse y hacer penitencia, mientras que Jesús les invita directamente a que vengan a Él para que Él, Jesús mismo, les pueda cambiar sus vidas. Y es lo que hace con la invitación a Mateo. Le dice el Señor, sígueme. Él conoce la condición de Mateo y sabe que es un necesitado. Bueno, ahí estaban los críticos de las enseñanzas y de las prácticas de Jesús, y ahora están criticando al maestro porque dice, el maestro come con publicanos y pecadores.
Ellos no están viendo los necesitados, ellos están viendo la tradición, ellos tienen en la mente la tradición, no la convicción de ser hombres piadosos, de ser hombres bondadosos o de ser hombres misericordiosos para ver y ayudar a las personas necesitadas en su condición espiritual. Marcos capítulo 2, verso 16 nos dice, y los escribas. Bueno, los escribas eran aquellos hombres que decían o presumían de guardar e interpretar bien la ley. Aquí tenemos los escribas, los intérpretes de la ley, y tenemos los fariseos, los apartados, criticando a Jesús y criticando, señalando de pecadores y publicanos a los que participaban en esta fiesta. Dice el verso 16, Marcos 2:16, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? 17, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús está diciendo cuál es la condición de Mateo y de todos esos publicanos y pecadores que están ahí. Y Jesús manifiesta cuál es el propósito de él de haber venido a este mundo. Llamar a los pecadores para cambiar su condición espiritual. Y en ese sentido, para esto les invita. Aquí están estos hombres criticando a Jesús por lo que él está haciendo, porque está comiendo con estas gentes, pero ellos no tienen misericordia de ellos. Jesús aplica una ironía. Los justos, tratándose de ellos, si ustedes se creen justos, entonces no he venido por ustedes, por los que se creen justos, por los que se creen sanos, sino por aquellos que aceptan su condición y saben que tienen necesidad. Y en ese sentido, algo vio en Mateo. Miró a un hombre necesitado espiritualmente, que sabía cuál era su condición. Y en ese sentido, al estar consciente Mateo de su condición, fue fácil que él escuchara la voz de Jesús, le llegara hasta su corazón y él obedeciera a Jesús siguiéndole. Es lo que nos dice la Escritura. Lucas 5:30 nos dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Ahora lo que nos dice Lucas es que de los discípulos es que se murmura contra ellos porque se les está criticando de comer con publicanos y pecadores. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús señala o mantiene que es importante que el llamado de Él es al arrepentimiento, a un cambio de vida, a un cambio de mente, a un cambio de pensamiento. Y en ese sentido, lo que Jesús está haciendo es manteniendo con claridad de que Él no solo está participando con ellos por participar, Él está con ellos porque les está haciendo un llamado al arrepentimiento. Sígueme tiene de la mano el arrepentimiento. Le está diciendo a Mateo, sígueme, pero también le está diciendo, arrepentite, Mateo, arrepentite, cambia de vida, cambia tus pensamientos, cambia tus convicciones, da un giro en tu vida. Es lo que Jesús está haciendo. Es un compañerismo con propósito, el propósito de llevarlos al arrepentimiento. Y lo que la escritura nos enseña acerca de Mateo, aunque es muy poco lo que se nos enseña las actitudes de Mateo. Actitudes que son muy importantes y que nosotros debemos de imitar. Lo que nos enseña Mateo es la prioridad es lo espiritual. Mateo capítulo 6, verso 33 nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. No solo lo dijo Mateo, no solo lo expresó, no solo expresó las palabras de Jesús en cuanto al poder transmitirlas, estas palabras, sino que Mateo las hizo suyas, estas palabras, y las llevó a la práctica. Lo demostró dejando atrás sus funciones públicas para seguir al maestro. Lo demostró dejando su ocupación. Él era alguien muy ocupado,
No era alguien desocupado, sino que estaba trabajando y dejó todas sus funciones públicas para seguir al maestro. Se cumple lo que dice en 2 de Corintios capítulo 6 verso 2: hoy es el día de salvación. Recuerdo una escritura en que Jesús dice en casa de otro publicano, dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Aquel hombre, aquel hombre bajito que lo recibió en su casa, cuando Jesús le dijo: es necesario que pose yo en tu casa el día de hoy. Jesús declaró en ese lugar: hoy ha venido la salvación a esta casa. Igual que para Mateo, en ese momento había llegado la salvación a su vida porque el maestro le estaba invitando. Y bueno, así sucede con aquellas personas que tienen buen corazón. Hay personas quienes al predicarle el evangelio no lo consideran tan prioritario. Lo dejan para después, lo quieren dejar para dentro de un mes o para el día de cumpleaños y ya hace falta un año para el cumpleaños. O lo quieren dejar para otro día porque no tienen, no es la prioridad. La prioridad es el trabajo, la prioridad es su diversión, la prioridad es el disfrutar la vida, pero no es la prioridad salvarse. Y por esa razón no oyen el llamado de sígueme del Señor Jesús, porque su corazón, el corazón de estas personas, no es un corazón sensible, porque no tienen o no están convencidos de que necesitan de salvación o no están convencidos que necesitan un cambio. Y en ese sentido, se niegan a obedecer el Evangelio. Pero ahí está el ejemplo de Mateo, donde inmediatamente siguió al Señor. Lo segundo que aprendemos de Mateo es que Mateo debió haber reconocido al Señor Jesús como alguien de una dignidad enorme, como para hacerle un banquete y una celebración y dedicarle ese tiempo al Señor. Y no solo esto, sino traer a mucha gente para invitándolos para que conocieran al Señor. Seguramente si para nosotros hay hubiera un personaje de talla mundial, muy famoso, no solo nosotros acapararíamos esta amistad, sino que también la compartiríamos. ¿Cuánto más el Señor Jesús, que es el Hijo de Dios, es Dios mismo, es nuestro Salvador, es quien murió por nosotros, es el Rey de Reyes y Señor de Señores? A Él hay que compartirlo con las personas. Hay que compartirlo porque Él es alguien digno de ser compartido, y no solo esto, dedicarle no solo un banquete, sino todos los días, invitarlo a nuestro hogar y no dejarlo ir, no dejar que se vaya, no echar al Señor de nuestras vidas, sino mantenerlo siempre en la intimidad de nuestra familia, traerlo a nuestro hogar y que ahí se quede. Es la misma cosa que sucedió con el eunuco. El eunuco, después de haberse convertido, según Hechos capítulo 8, se fue gozoso, siguió gozoso su camino. El gozo que sintió Mateo de haber encontrado al Señor lo llevó a hacer una gran celebración y de tener muchos invitados como él, de su condición, para que el Señor también les cambiara sus vidas como lo estaba haciendo con él. 3. Aprendemos de Mateo, que convidó a estos amigos para que conocieran a Jesús. Es el propósito de conocer el Evangelio. El Evangelio no es para que solo nosotros nos salvemos. No querramos ir nosotros solos al cielo. No querramos nosotros solos recibir y quedarnos con esta bendición, sino compartirla. La convicción de la salvación debe de ser compartida. La palabra, la doctrina, el evangelio de salvación. Y el Señor dijo en Marcos capítulo 16, verso 15: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es lo que estaba haciendo Mateo a los más inmediatos, predicándoles, trayéndolos a Jesús para que Jesús les hablara y hablándoles del Maestro, del Mesías, del Señor, de este hombre con gran dignidad que era tan digno de que le hiciera un banquete. Nosotros muchas veces corremos tan lejos los predicadores para querer salvar las almas, tan lejos, pero ahí cerca tenemos a nuestra familia, quienes deben de ser salvos. Decía alguien acerca de un texto,
Dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Bueno, del predicador dijo este hombre, ¿de qué le sirve al hombre ganar todas las almas del mundo y perder a su familia? Allí están los cercanos, los inmediatos, por quienes debemos de tener interés primeramente para ayudarles en su salvación y no cesar, no cansarnos de predicar, de predicarles el evangelio. Mateo entendía igualmente que su llamado era para llevar frutos al Señor. Ahí están los primeros frutos de Mateo. Ahí están los primeros frutos. Mateo trayendo gente al Señor. Allí están los primeros frutos. Bueno, el Señor nos llama a nosotros para que seamos obreros para su viña. Y como obreros, Juan capítulo 15, verso del 1 al 8, miramos que de manera gradual dice el Señor que nosotros tenemos, bueno, ya estamos limpios para llevar fruto, más fruto y mucho fruto, y vamos en ascenso. Vamos en ascenso. Fruto, más fruto y mucho fruto. Vamos en ascenso, vamos en incremento y vamos aumentando todo lo que nosotros podemos hacer por el Señor. Y también en 1 Corintios 15:58, que no debemos de cansarnos, no debemos de dejar de ser fieles ni de trabajar para el Señor, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Y en ese sentido, tenemos mucho trabajo que hacer en la iglesia del Señor. Cuando nos encontramos con el gran Dios y Salvador, el primer lugar a donde lo queremos invitar es a nuestro hogar. Y allí es donde el Señor debe entrar y no dejarlo ir. Es lo que el Señor dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hermanos, otra vez, no querramos alcanzar la vida eterna nosotros solos, sino seguir este grandioso ejemplo de Mateo, donde él encontró una ocupación más importante que cualquier ocupación en esta vida, ocuparse de la salvación suya, de su familia y de otros. Es lo que nosotros debemos de hacer, estimados hermanos, comprender que esto es una gran oportunidad que solo la tenemos en esta vida y que debemos aprovecharla para que nosotros podamos ser primeramente nosotros salvos, nuestra familia también, y luego todos nuestros conocidos que sean salvos. Y así cumplir con la voluntad del Señor. En ese sentido, hermanos, hay un gran ejemplo ahí para Mateo, de Mateo para nosotros. Muy poco se dice de él, pero lo que se dice de él es muy poderoso, como un gran ejemplo que transmite Mateo para nuestras vidas y está relatado allí en los evangelios para que nosotros aprendamos de este gran ejemplo todas estas cosas que he mencionado y seguro más que ustedes tienen en su mente, porque el libro bueno, el libro de Mateo, lo que se menciona de Mateo en este libro o en los evangelios es muy importante y seguramente que algunos o todos ustedes habrán estudiado acerca de esto y aprendido mucho más que esta simple lección, hermano. Esperando que esta lección así pequeña, con los pocos recursos que nos ofrece Mateo, nos ayude a comprender a través de este ejemplo cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida. Que Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias por su atención a esta lección. Gracias, hermanos. Bien, hermanos, vamos a... Si saca la página, hermano Arvin, por favor. Ahí sí, ya. Muy bien, hermanos. Gracias, hermanos Arvin, por esta excelente y hermosa lección que nos ayuda a comprender de cómo podemos hacer la obra del Señor desde cualquier frente de la vida. Vamos a tener una oración, ¿ya? Y después de esta oración vamos a leer acerca de Facebook. Hermano Ernest, por favor. Con Ya. gusto, hermano. Vamos a orar al Señor. Amado Padre, que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos dar las gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad que tenemos de estar reunidos en su nombre en esta oportunidad, así como lo hacemos todos los días, para estudiar su palabra, para escuchar, para analizar, para poder interpretar de la manera correcta y apropiada, Señor, sin tergiversar ni torcer nada de lo que usted ha escrito para todos nosotros.
Gracias, Padre Celestial, por este maravilloso momento, por la oportunidad que ha dado nuestro hermano Arvin Fernández para poder traernos su palabra y rogar que usted pueda bendecir también a toda su familia. Queremos rogar en esta hora también, Padre Celestial, por todos los hermanos que están pasando por dificultades, por problemas de salud física, Señor. Usted sabe cuál es la situación de cada uno de nosotros como hijos suyos, Padre Celestial, no tomando en cuenta el lugar en donde estemos, porque usted es grande, poderoso, omnipotente, omnipresente, Señor omnisciente, y porque usted siempre está pendiente de todos sus hijos, para que de alguna u otra manera, Señor, podamos estar en tranquilidad, en calma, a pesar de todas las cosas y situaciones que tengamos que pasar en este mundo. Rogamos, Padre Celestial, que usted pueda bendecir a las familias representadas, a nuestros hermanos, y rogar, Padre nuestro, también que usted pueda ayudarnos para que tengamos una noche tranquila, tengamos un buen pasar, Señor, el tiempo que usted nos permita vivir todavía en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús oramos y damos las gracias por todo lo bueno que usted nos da. Amén, Señor. Amén, amén. Muy bien, muchas gracias, Ernest, por la oración. Vamos a leer ahora acerca de Facebook. En Facebook tuvimos la presencia de Marcelo Tolosa, Rubiela Cortés López, Marcos Ayosa, Anthony Calderón, Frank Serrano, More González, Isabel Ramos, Miguel Cortés, Mayra Sosa Sandoval, Sandra Gutiérrez, Nelly Durán, Dora Márquez, Vanessa Vegaraya, Tomasita Sánchez, Eleazar Sánchez y Fernando Madrid Ortiz. Todos ellos estuvieron atentos ahí a esta lección tan buena que nos trajo el hermano. Y tenemos aquí algunos comentarios. Dice, gracias, Rubiela Cortés López dice, gracias hermano por tan edificante lección. Saludos para todos. Luego Dora Márquez dice, bendiciones. Mayra Sosa Sandoval dice, hermosa lección mi hermano, mucho gusto y gracias por la animación. Dios le bendiga. Marcos Ayosa, escribiendo de Buenos Aires, Argentina, de la iglesia en Bulón. Con mi esposa agradecemos al hermano que expuso el estudio. Dios le bendiga grandemente. Los amamos en el Señor. Abrazos. Para hermana Azul y hermano Marcos Ayosa, saludos desde Pan de Azúcar, Chile. ¿Qué más tenemos? Sergio Alejandro Pino también estuvo ahí escuchando esta lección y los invitamos para que puedan revisar esta misma lección en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Pueden dejar sus impresiones, sus agradecimientos, sus comentarios. Eso es lo que tenemos por ahora y pasamos al periodo de comentarios. ¿Algún hermano, alguna hermana quiere comentar algo acerca del tema que expuso el hermano Arvin Fernández? Un tema muy bueno, edificante, provechoso, ayuda al crecimiento, al fortalecimiento de la fe. ¿Ya? Bueno, mientras tanto tenemos aquí unos comentarios. Dice aquí, de Luz Dari, gracias hermano Marvin, excelente mensaje, gracias a Dios. Hermano Marvin dice. Hermano Harvin, ya. Gracias a Dios por su santa palabra. Bendiciones para todos vosotros en Cristo Jesús. Hermana Marisa de Figueroa dice, gracias a Dios por su palabra. Buen mensaje, hermano Harvin. Bendiciones para todos. Ahí tenemos todos esos comentarios ya que ha llegado al corazón de los hermanos esta palabra predicada y enseñada. ¿Alguien quiere expresar algo, alguna opinión sobre el tema? Parece que no. Bueno, si no, entonces lo dejamos hasta ahí. Hermano Rigo, ¿iba a decir algo? No, hermano. No, ya. Lo dejamos hasta ahí. Muchísimas gracias, hermano Harvin. Muy buena lección. Gracias, gracias. Y vamos terminando. Hermana Dori, no Sí, puede pasar. hermanito, se me fue No por puede un pasar. momento, se me fue la señal, hermanito. Estaba apurada buscando la señal que se me fue. Qué bueno. Sí, agradecerle al hermano por por la santa palabra que nos ha traído, muy buena, muy, muy maravilloso es escuchar cada día, cada noche a los hermanos que se preparan para traernos esa meditación.
muy buena. Que Dios lo bendiga al hermanito que ha traído el estudio esta noche. Bendiciones Gracias, mi para hermana. todos. Muchas gracias, hermana. Gracias, Maita Doris. Muchas gracias. Les queremos invitar para el día de mañana. También tendremos otra lección con otro hermano distinto y seguramente será tan edificante y provechosa para el alma, para el espíritu, para el ser interior, como la fue hoy día y han sido las anteriores. ¿Ya? Así que los invitamos a todos a reunirnos mañana a la misma hora, las 8 horas de Chile. En la invitación que enviamos cada día por Cristiano Salalí y en forma personal a muchos, ahí aparecen los horarios de su país, ¿ya? Para que no se pierdan del horario, porque a veces llegamos muy tarde, ¿ya? Y nos perdimos una buena parte del ¿cómo se llama? Del tema, y parece que llegamos al puro pastel, al postre, como se dice, ¿no? A la parte final. Así que los invitamos para que vean eso. Que Dios les bendiga, muchísimas gracias, un abrazo para todos, un beso. Y estaríamos viendo mañana a todos. Muchas gracias, hermano Cirilo, hermano Rigoberto, hermano Osvaldo, hermana Sonia, hermano Harvin, hermana Mistala, hermana Marisa, hermana Doris, hermano Ernest, hermano Barney, hermano Mario Arellano, hermana Raquel Android, hermana Cecilia Palacio, allá en Panamá, en Ciudad David. Que Dios les bendiga, que tengan una buena noche, que descansen y que el alma se Amén. regocije en las cosas de Dios. Saludos a todos, que Dios los bendiga. Muchas Gracias. gracias, hermano Dios los bendiga, Harvey. hermanos. Muchas gracias Chao, por el Dios deporte. les bendiga, Que hermano. descansen, Saludos, hermano. hermano. Gracias por el Buenas estudio, noches. hermano. Gracias, hermano.